Buenas tardes a todos. Les saluda la doctora Nancy Salazar, coordinadora médica para ESITI Centroamérica y el Caribe. El día de hoy tenemos un evento de actualización científica en conmemoración del Día Internacional de la Prevención de las Enfermedades Venosas. Para ello, nada más permítame un segundo. Para ello, contamos con el doctor Juan Francisco Benalcázar Freire, quien es cirujano vascular, médico tratante del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y cirujano del equipo de trasplante renal del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas de Quito, Ecuador. Es profesor de pre- y posgrado de la Cátedra de Cirugía Vascular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, experto universitario en heridas vasculares, en miembro inferior y pie diabético, y actualmente cursa la maestría en medicina genómica con mención en trombosis. Además, fue presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Angiología y Cirugía Vascular. El día de hoy el doctor nos va a realizar una presentación sobre la profilaxis en patología venosa, particularmente en pacientes con trombosis venosa profunda y COVID-19. Recordarles que vamos a canalizar todas las dudas a través de la herramienta Q&A o a través de el chat que tenemos en Zoom. Entonces, las preguntas las vamos a estar haciendo al final de la presentación. Buenas tardes, doctor Benalcázar, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Para mí es muy honroso que me hayan considerado para poder participar. Bueno, creo que este tema no ha dejado de ser de impacto y es necesario recordar algunos conceptos que a la luz de la evidencia creo que todos estamos muy familiarizados. Lo primero es que ante la presencia de una trombosis venosa profunda, existe la posibilidad de que éste migre hacia el pulmón, y al migrar hacia el pulmón existe también la posibilidad de que cause embolia pulmonar y muerte. No todos los pacientes terminan muertos. Un número significativo de pacientes se quedan con una secuela para toda la vida, que es la hipertensión pulmonar. Esta es una situación aguda, la embolia pulmonar. La hipertensión es una patología crónica indefinida. Pero existe otra a nivel de las extremidades inferiores. Cuando se presenta este trombo, puede dejar una secuela. Esta secuela se la conoce como síndrome posttrombótico o insuficiencia venosa crónica. Su máxima expresión de la enfermedad es la presencia de esta úlcera. Así es como se manifiesta. Pero, ¿qué hace de especial en los pacientes COVID? Pues los pacientes COVID tienen o viven una etapa de inflamación severa que causa una tormenta, y esta tormenta se manifiesta además en nuestra hemostasia, alterando tanto la vía intrínseca, la vía común y la vía extrínseca, que se manifiesta clínicamente en estos pacientes por prolongación del TP y prolongación del TTP. Es decir, es una forma de demostrar esto. No todos los pacientes lo tienen, pero cuando llegan a tener, el riesgo de mortalidad se incrementa. Disminuyen las plaquetas, y una manifestación casi constante en nuestros pacientes es el hecho de tener el dímero D elevado, que se podría haber elevado porque viven en un estado inflamatorio los pacientes, pero también se produce cuando los pacientes tienen un estado de hipercoagulabilidad que desencadena un estado de hiperfibrinolisis, y estos productos de degradación de la fibrina, que se lo conocen como dímeros, están elevados. Mientras más elevados, más riesgo de muerte. Recapitulando, existe una alteración a nivel de la coagulación, existe una alteración a nivel de la hemostasia primaria, que es mediada por las plaquetas, y vive en un estado de hiperfibrinolisis. Esto hace que los pacientes terminen en muchas ocasiones muertos. Y como se conoce, independientemente de la causa de enfermedad tromboembólica venosa, el riesgo de mortalidad supera prácticamente al cáncer de seno, más el cáncer de próstata,
más los accidentes de transporte y el SIDA. Sumado, esto no iguala a las muertes por enfermedad tromboembólica venosa. Creo que la mayor importancia de esta conversación es, pero bueno, eso ya lo sabemos. ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Qué hacemos para evitar esta catástrofe? Y existen estrategias farmacológicas y estrategias no farmacológicas muy bien definidas. La estrategia farmacológica, que todas las guías y las publicaciones, prácticamente no solo a partir del año 2000, en donde empezó la catástrofe, sino antiguamente se conocía ya que los pacientes que tienen factores de riesgo y aquellos que están hospitalizados por una situación clínica necesitan tromboprofilaxis. Y esta tromboprofilaxis se la debe de hacer a través de anticoagulantes. Y el anticoagulante ideal para pacientes hospitalizados por patología clínica siempre fue la heparina de bajo peso molecular, y en el caso que estuviera contraindicada o que no existiera en nuestro hospital, una alternativa era el fondo Parinox. Por lo menos deberían de haber recibido 7 días. Esto decían publicaciones anteriores a esta, que es de la guía NICE 2018. Las subsecuentes, como la del Colegio Americano de Hematología, con un nivel de evidencia fuerte, recomienda que los pacientes hospitalizados deberían recibir heparinas de bajo peso molecular y no anticoagulantes directos. Esta es la Sociedad Americana de Hematología, nos indica que los pacientes deben recibir anticoagulación en dosis profiláctica, ¿sí? En dosis profiláctica. ¿Cuál es la dosis profiláctica? ¿Y cuáles son las alternativas? Como fármacos de uso parenteral y todos de uso subcutáneo, tenemos a la enoxaparina a la cabeza y luego las demás opciones que se necesita conocer el peso para determinar la dosis. Un paciente de menos de 80 kilos debe recibir 40 miligramos subcutáneo cada día. Un paciente que oscila entre los 80 y 100 kilos debe recibir 60 miligramos por día. Y aquel paciente que tiene más de 100 kilos debe recibir 80 miligramos subcutáneo día. Existe una condición que es el embarazo, en donde va a recibir estas pacientes 40 miligramos. Y cuando existe insuficiencia renal, en que en el clearance de creatinina esté por debajo de 30, hay que regular la dosis. La nanroparina tiene su dosis, la heparina no fraccionada tiene su dosis y el fondo Parinox. Como ustedes pueden ver, la heparina no fraccionada tiene un don especial, es barata, pero tiene un defecto, necesita 2 punciones en el día. Y mientras más se exponga el personal sanitario a la administración del medicamento, mayor tiene riesgo de ellos de enfermar. Por lo tanto, se ha constituido las heparinas o los anticoagulantes de dosis única como el anticoagulante mejor en estas circunstancias. Como todo anticoagulante, tiene un beneficio, pues se ha demostrado categóricamente que en pacientes COVID, la heparina de bajo peso molecular es el mejor. Pero como todo anticoagulante, tiene un riesgo de sangrado. Y ese riesgo de sangrado uno tiene que conocer, uno tiene que saber para que indicando la dosis adecuada en este paciente no tengamos este tipo de eventos. Y para eso existe una escala. Esta escala se la conoce como la escala de INPRO. Se debe usar esta escala en pacientes que van a recibir heparina o anticoagulantes en dosis profiláctica. Sirve para dosis profiláctica. Y como vemos muy claramente, el antecedente de sangrado, plaquetas bajas, pacientes mayores de 85 años de entrada tienen riesgo de sangrado.
y luego vienen las demás condiciones clínicas que uno tiene que saber y posteriormente sumar. En la suma total tenemos dos grupos. Un grupo, aquel que tendrá menos de 7 puntos, y un grupo que tendrá más de 7 puntos. ¿De dónde vienen estos 7 puntos? De la suma de la escala DINFRO. Cada uno de estos grupos tiene un diferente riesgo de sangrado. Aquel paciente que tiene un riesgo de sangrado bajo, ¿sí?, va a tener la posibilidad de hacer sangrado mayor en 1.6% y sangrado clínicamente relevante en un 2.7%. Aquí lo que tenemos que tener mucha precaución es con el grupo de pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, porque de antemano sabemos que podrían hacer sangrado mayor y de antemano sabemos que podrían tener sangrado clínicamente relevante entre 5 al 7% aproximadamente. Entonces, estos pacientes que tienen más de 7 puntos, estos pacientes necesitan exclusivamente profilaxis mecánica. Y los pacientes que tienen menos de 7 necesitan, como ya lo dijimos, heparinas de bajo peso molecular y en ciertas circunstancias, como los pacientes de UCI van a necesitar esta terapia dual, heparina más tromboprofilaxis mecánica. Primero hemos logrado identificar a los pacientes que se encuentran en riesgo de trombosis venosa profunda. ¿Quiénes son ellos? Pacientes con COVID que van a estar inmovilizados o pacientes COVID que tenían varices, que son obesos, que no caminaban antes y que ahora, peor aún por su situación pulmonar. Estos pacientes necesitan tromboprofilaxis, pero estos pacientes deben ser evaluados su riesgo de sangrado y ahí está el inconveniente. También podrían presentar un alto riesgo de sangrado y de esa manera categórica estos pacientes necesitan tromboprofilaxis mecánica. Y la medida complementaria significa, o entiéndase como medida complementaria, el hecho de caminar, porque ahí se activa la bomba muscular, aumenta el retorno venoso, disminuye el riesgo tromboembólico venoso, además de mantener a estos pacientes bien hidratados. Esta es la guía de la Sociedad Americana de Hematología, quienes indican que los pacientes que no pueden recibir tromboprofilaxis farmacológica deben recibir profilaxis mecánica. Y es necesario que lo recordemos de esto. Estas son algunas de las publicaciones. Esta es una publicación muy importante que se realizó el año anterior en la revista Lancet, en donde todos los pacientes que tienen COVID deben de evaluarse el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y debe evaluarse el riesgo de sangrado. Como indicamos, muchos de estos pacientes van a necesitar heparina de bajo peso molecular, pero antes de iniciar esta conducta apropiada, indicada con un nivel de evidencia alto, se necesita evaluar también el riesgo hemorrágico. Y cuando supera el riesgo hemorrágico al riesgo tromboembólico, viene el método mecánico como una alternativa adecuada. Las guías europeas también indican con un nivel de evidencia y recomendación alto que se debe indicar terapia compresiva a aquellos pacientes que no van a recibir anticoagulantes. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen una severidad de enfermedad y por lo tanto se encuentran en la unidad de cuidados intensivos? Estos necesitan obligatoriamente heparinas más método mecánico. Así es como se debe de hacer, así es como se indica hacer, con el objeto de evitar pérdidas humanas. El año anterior, nosotros publicamos con una compañera, colega, cirujana vascular, en la revista Angiología, esto que para nosotros no es nada nuevo. Como habíamos indicado, todo paciente COVID, primero hay que determinar su manejo. ¿Va a ser hospitalario o su manejo va a ser a nivel domiciliario?
Si va a ser a nivel domiciliario, también usted necesita saber el riesgo que este paciente tiene de enfermedad tromboembólica venosa. Si el paciente tiene riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, va a necesitar heparinas en casa, pero probablemente esto le va a dificultar a su paciente y probablemente en estas circunstancias nos veamos tentados a usar anticoagulantes directos. Pero la intención es evitar que se presente la enfermedad tromboembólica venosa. Luego de haber recibido, como decían las guías NICE, por lo menos 7 días, este paciente debería tener una teleconsulta e indicarnos que no ha tenido dolor de piernas, que la pierna no ha presentado edema, que no tiene dolor en recorrido venoso, que no hay una dilatación del sistema venoso superficial para que este paciente con esto sea suficiente. Cuando el paciente tiene un riesgo de enfermedad tromboembólica venosa bajo, este paciente podría mantenerse deambulando, como habíamos dicho, que es otra medida importante, y además de deambular, este paciente podría terminar utilizando método mecánico. Escúchese, podría ser la media antitrombótica. Y este paciente, a través de telemedicina, tener consulta en 15 días. Y las medidas se va a tomar dependiendo de la evolución del caso. Siempre, siempre, como medida previa a administrar anticoagulantes, usted sabe que necesita aplicar esta escala, que es la escala de INPRO, con el fin de determinar este paciente tiene riesgo bajo o tiene riesgo alto de sangrado, y si tiene riesgo alto, y hemos quedado que definitivamente la única medida va a ser método mecánico. ¿Qué pasa con los pacientes cuando están hospitalizados? El paciente hospitalizado podría ser para manejo clínico y en ciertas circunstancias probablemente para manejo quirúrgico. Incluso existen algunas publicaciones en donde se aplica la escala de Caprini para los pacientes clínicos también, o la escala de Padua que usted ha estado viendo. Una vez que usted aplica esto, va a tener pacientes en riesgo bajo, moderado o alto. Y estos pacientes van a necesitar muy probablemente, ¿sí?, si es que el riesgo es alto, heparinas de bajo peso molecular. Y con la misma revisión y con la misma indicación de previo a la administración, revisar qué está pasando con el riesgo de sangrado y muy probablemente estos pacientes quedarse con tromboprofilaxis mecánica o definitivamente vamos con la anticoagulación. Esta es la manera como deberíamos hacer una tromboprofilaxis adecuada. ¿Qué condición debe tener la media? Esta es otra situación importante. Pues la condición obligatoria que tiene que tener la media es entre 14 y 18 milímetros de mercurio. Hay veces que en el mercado existen varias alternativas, pero tenga esta precaución, revise que cumplan con estos estándares, porque estos estándares son aquellos que nos garantizan que el paciente está recibiendo la compresión adecuada con un objetivo específico, es evitar la enfermedad tromboembólica venosa. Debe ser de uso permanente, debe estar puesto en el día y en la noche, y la indicación es hasta que recupere la movilidad que tenía antes de estar enfermo. Si el paciente antes caminaba 2 cuadras, el momento en que vuelva a caminar las 2 cuadras probablemente pueda abandonar la media, pero mientras no recupere la movilidad que tenía anterior, es preferible mantener la media. La media tiene que tener la compresión alta a nivel del tobillo y esta ir bajando, bajando, bajando y tener un 40% a nivel del muslo. Debe de adaptarse a la forma de las piernas. No tiene que tener un efecto torniquete. Tiene que permitir una movilidad adecuada. No puede, no debe impedir la deambulación, porque recuerde que el éxtasis, de acuerdo con Virchow en el año de 1856 nos dijo, si hay éxtasis hay trombosis, si hay hipercoagulabilidad como lo tienen todos los pacientes COVID, hay trombosis. Si hay alteración de la funcionalidad del endotelio, hay trombosis. Y lamentablemente este desarme de la hemostasia que produce el COVID debe
obligarnos a los médicos a tomar las mejores estrategias. Y una de las mejores estrategias es utilizar heparinas de bajo peso molecular, anticoagulantes, en muchas ocasiones como en la terapia en UCI, más método mecánico, y cuando las heparinas que tienen alto nivel de evidencia científica no es posible usarlas, se quedará probablemente el método mecánico como el mejor método tromboprofiláctico. Pero no todos lamentablemente están indicando, no se puede indicar indiscriminadamente. Tenemos que tener ciertas precauciones. Y las precauciones son descartar que este paciente pudiera tener enfermedad arterial periférica. ¿Cómo podemos hacer los doctores, nuestras compañeras enfermeras, nuestros compañeros residentes? ¿Cómo podemos descartar? Pues con la palpación de los pulsos, con escuchar al paciente de que el paciente camina sin dificultad, sin presentar claudicación intermitente. Ante la más mínima sospecha de claudicación intermitente, probablemente este paciente necesite previa al uso de la media, la evaluación de un cirujano vascular o de una persona entrenada en descartar enfermedad arterial periférica. Si el paciente tiene un injerto por antecedente de isquemia, no lo use. Si es que el paciente no tiene una adecuada sensibilidad, tampoco, y peor aún, si es que ya presentó en algún momento alergia por el uso de la media. Si es que hay un edema severo que va a causar incomodidad al paciente y no va a permitir, como ustedes escucharon, esta adherencia del día y la noche, también temporalmente podría ser una contraindicación relativa, al igual que la deformidad de las extremidades. Pero si luego de que no hicimos lo correcto, no prescribimos los anticoagulantes en el tiempo adecuado, en la dosis adecuada, no se usó método mecánico, podría sobrevenir la temida trombosis venosa profunda. Y si estamos frente a un evento trombótico confirmado mediante ecografía, es el método más sencillo de confirmar. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos tener dentro de nuestro equipo, como sucede en mi hospital, nosotros tenemos un equipo Doppler que se moviliza por COVID o por la hospitalización y vamos a la cama del paciente para confirmar la presencia de trombosis venosa profunda. Muchos de estos casos están asociados, la trombosis venosa profunda está asociada con embolia pulmonar, pero aquí viene lo difícil. Estos pacientes generalmente están entubados y es prácticamente casi imposible trasladar de la UCI a sala de tomografía para confirmar o descartar embolia pulmonar. Por eso estos pacientes, cuando tienen trombosis venosa profunda o tienen una escala de Wells para embolia pulmonar alta, la indicación es anticoagule. ¿Con qué anticoagulo? Mientras esté hospitalizado, con heparinas de bajo peso molecular. ¿Y qué voy a seguir después? Muy probablemente estos pacientes necesiten anticoagulantes directos. No sería una buena opción indicar warfarina, porque los pacientes que están recibiendo warfarina necesitan acudir al hospital, hacerse pruebas de INR y venir a los controles a la consulta externa, llámese de medicina interna, hematología o cirugía vascular. Y lo que se intenta es estos pacientes que tuvieron COVID y que están en esa fase de todavía contagiar a los demás en la mínima movilidad de su casa y peor aún poner en riesgo a la institución, a los miembros de la institución. ¿Cuál sería la mejor opción? Probablemente utilizar anticoagulantes directos. Ustedes me han escuchado siempre probable. ¿Por qué? Porque usted antes de prescribir anticoagulantes, usted tiene que saber el riesgo de sangrado. Y dependiendo del riesgo de sangrado, podría estar en riesgo bajo, moderado o alto, es la elección del anticoagulante. El anticoagulante menos seguro o el que más sangrado llega a producir es la warfarina. Por lo tanto, otra vez, no es uno que debería estar dentro de sus posibilidades de elección. Quedarían los anticoagulantes directos o mantener al paciente con heparinas de bajo peso molecular. Muchos de estos pacientes no confían
en su enfermera de cabecera o en su familiar que administre este anticoagulante y se trasladan al hospital, lo cual, como hemos indicado, no sería lo más adecuado. Cuando el paciente, una vez que salga del hospital, anticoagulantes directos, eso lo conocemos desde el año 2017, esta es una guía europea, pero como tratamiento, ¿sí? Como tratamiento coadyuvante. Además de la anticoagulación, estos pacientes necesitan terapia de compresión de 30 a 40 milímetros de mercurio. Se recomienda usar lo más pronto posible. El objetivo debe ser, el objetivo terapéutico de usar compresión de 30 a 40 milímetros de mercurio es de reducir el dolor y la inflamación. Eso es lo que usted tiene que tener como objetivo y mire el nivel de evidencia y recomendación 1B de acuerdo con esta guía 2017 de flebología. Otra vez la guía europea recomienda utilizar la terapia de compresión con el objeto de disminuir los síntomas que se producen al tener este paciente trombosis venosa profunda. Esta es la guía más moderna 2021 de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular con un nivel de evidencia y recomendación 1A de 30 a 40 milímetros de mercurio de compresión como objetivo de reducir el dolor y el edema y la obstrucción venosa residual. Se necesita compresión, pero como ustedes ven, son de 30 a 40 milímetros de mercurio. La media tromboprofiláctica, antes que venga la trombosis venosa profunda, era de 14 a 18 milímetros de mercurio. Habíamos indicado la media Jobs tiene 18 milímetros de mercurio a nivel del tobillo y va perdiendo su compresión hasta un 40% a nivel del muslo. Cuando el paciente ya tiene trombosis venosa profunda, debe usar media de alta compresión, de 30 a 40 milímetros de mercurio y como hemos repasado en varias de las publicaciones, el único objeto es reducir el edema y el dolor. ¿Qué pasa si no se hace esto a tiempo? ¿Qué sucede con el paciente en el transcurrir del tiempo? ¿Qué va a suceder? Estos pacientes van a llegar a algún nivel de insuficiencia venosa crónica. Esta presencia de este coágulo dentro de la luz de la vena va a dañar las válvulas y este daño valvular que va a quedar como secuela, este daño valvular va a evolucionar hacia una dilatación venosa que clínicamente vamos a ver como varices. Esto va a causar daño a nivel de la microcirculación, vamos a tener edema y por último, la temida úlcera venosa. Esto es lo que sucede inicialmente a nivel macrocirculatorio con una repercusión posterior a nivel de la microcirculación. Esto causa síntomas, pero miren que hay una constante aquí que es importante recordar, que es la inflamación. O sea, no solo es el daño a nivel de las paredes de la vena, también es un daño que no se ve, pero que es importante considerar que es la inflamación. En línea verde vamos a ver lo que sucede cuando un paciente está acostado, hay baja presión. Cuando el paciente está sentado, sube la presión y cuando el paciente se pone de pie, esta presión sube aún más. Pero por mecanismos fisiológicos, en pacientes normales esta presión vuelve a lo normal, baja. Pero en pacientes que tienen problemas de insuficiencia venosa crónica, la característica va a ser mantenerse siempre con hipertensión. Entonces ya habíamos repasado que estos pacientes tienen daño valvular, insuficiencia valvular, inflamación y como mal agregado además, hipertensión. Entonces los pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica tienen esta tríada: insuficiencia venosa, hipertensión e inflamación. Entonces el objetivo terapéutico debería de ser: ¿qué podría hacer yo externamente para disminuir el volumen
y de esta manera disminuir la inflamación y como objetivo secundario disminuir la hipertensión. Entonces, vamos a disminuir la hipertensión, vamos a disminuir la inflamación gracias a las medias de compresión. Esto es lo que el paciente necesita. Pero como un importante a considerar, como un punto importante a considerar es qué precauciones debo tener. Y la precaución es descartar enfermedad arterial periférica, la pérdida de la sensibilidad, aquel paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica pero compensada, puede usar la media, pero con precaución. Hay algo que muchas veces el personal médico no considera, es la dificultad que el paciente podría tener para colocarse o para retirarse la media. Esto es importante, porque de eso depende la adherencia y de eso depende el resultado, el objetivo que usted está buscando, que son disminuir los síntomas provocados por la insuficiencia venosa crónica, la dermatitis, la linforrea, las lesiones a nivel de la piel o la malignidad a nivel de la piel. Puede ser una precaución. Se debe usar con precaución. ¿Qué dicen las guías? Este es el del Fórum Venoso Americano 2019 con un nivel de evidencia y de recomendación 1B. Dice que usted cuando habla de insuficiencia venosa crónica debe de hablar de la clasificación CEAP. La más moderna que tenemos se la publicó el año anterior y ha clasificado como vamos a ver ahora, que la clasificación hasta el año 2019 era diferente, que tenemos C1 para aquellos que tienen telangiectasias o venas reticulares, varices pequeñas de menos de 3 milímetros. C2, aquellos pacientes que tienen varices. El bien agregado de la nueva clasificación CEAP es que considera la C2R, aquellos pacientes que a pesar de haber recibido cirugía vuelven a tener varices. Estas se conocen como varices recidivantes. A estos pacientes en estas condiciones, C1, C2 o C2R, estos pacientes necesitan recibir terapia de compresión. ¿Qué debería recibir? De 20 a 30 milímetros de mercurio. Esta es la guía americana 2011 del Fórum Venoso. Esta es una guía publicada en el 2015 con un nivel de evidencia un poco más alto. Indica que se debe usar media elástica de 20 a 30 milímetros de mercurio en aquellos pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica. Y esta es la guía más actual del Fórum Venoso Americano 2019, en donde recomienda se utilice en pacientes que tienen síntomas. Habíamos quedado en la clasificación C2. La clasificación C3 es aquella en la que se ve edema, que el paciente tiene edema. Y en estos casos se recomienda terapia de compresión para disminuir el edema. Esta es la guía de flebología 2017, en donde indica categóricamente con un nivel de evidencia y recomendación 1B que los pacientes que tienen enfermedad venosa crónica y edema deben recibir terapia de compresión. Para mejorar la calidad de vida y para disminuir el índice de severidad venosa, para disminuir la pesadez, el cansancio, el edema provocado por la insuficiencia venosa con un nivel de evidencia y recomendación 1B. Continuando con la clasificación CEAP, tenemos la C4A, C4B y C4C. C4A, aquellos pacientes que tienen dermatitis ocre, esta coloración oscura a nivel de la piel provocada por el depósito de hemosiderina, eczema. C4B, aquel paciente que tiene dermatolipoesclerosis, que se siente muy claramente doloroso y endurado la piel, producto de que hay depósito a nivel intersticial de proteínas. Y por último, en C4B, la atrofia blanca, estas manchas de coloración blanca que muchas veces terminan haciendo el antecedente de que aquí se va a provocar o aquí se va a producir una úlcera. Y como C4C, la corona plebectásica. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos recomendar en estas circunstancias para los pacientes? Terapia de compresión de 20 a 30 milímetros de mercurio
con el fin de mejorar las alteraciones a nivel de la piel, mejorar la lipodermatoesclerosis, y es importante además que si es que el paciente, cuando usted utiliza esta compresión y disminuye los síntomas, ¿hasta cuándo podría recibir? Pues es de indicar a largo plazo y se considera como una buena práctica. Los cirujanos vasculares somos médicos que además ofrecemos intervencionismo. Y he tenido la suerte de caminar y de practicar la cirugía convencional. En algún momento hicimos en mi institución ligadura subfacial laparoscópica de venas perforantes. Continuamos haciendo hasta ahora escleroterapia con espuma, escleroterapia líquida, y hacemos cirugía mínimamente intervencionista, llámese radiofrecuencia o láser. Todo este proceso hemos vivido y hemos ofrecido a los pacientes, pero muchos de nuestros pacientes, después de haber recibido la terapia invasiva, muchos de ellos continúan con edema, muchos de ellos todavía continúan con dolor, y una indicación importante para este tipo de pacientes posterior a terapia invasiva es el uso de la terapia de compresión. Y se podría usar métodos farmacológicos como los flevoactivos con un nivel de evidencia y recomendación 1B. A nivel de jobs tenemos tanto para varones como para el género femenino las medias de compresión, que es la terapia a largo plazo para pacientes sintomáticos persistentes con enfermedad venosa crónica. Estas son las opciones que están libres en el mercado para ser usadas. Continuando con el CEAP, tenemos el C5, que es úlcera cicatrizada, y C6, que es úlcera activa. En estas circunstancias, tenemos que recordar que la fisiopatología está envuelta en 3 situaciones: insuficiencia, hipertensión, inflamación. Si esto es lo que tiene fisiopatológicamente, nosotros debemos con nuestro plan terapéutico, como objetivo terapéutico, conseguir disminuir la insuficiencia, disminuir la hipertensión, disminuir la inflamación. De estos 3, podremos conseguir 2 usando métodos de compresión. La hipertensión y la inflamación podemos conseguir usando compresión. Se han hecho estudios a nivel microscópico electrónico y se ha podido determinar una disminución de las citoquinas, un aumento de factores de crecimiento, un aumento del colágeno y disminución de las metaloinoproteinasas. Todo este proceso da como consecuencia una disminución de la inflamación, y esta disminución de la inflamación da como consecuencia final una aceleración del proceso de cicatrización. Por lo tanto, está demostrado de que existe disminución de la inflamación y, como habíamos indicado anteriormente, disminución de la hipertensión con el uso del método básicamente mecánico, que es la compresión de 30 a 40 milímetros de mercurio, que se debe indicar con el objetivo de incrementar la tasa de cicatrización de la úlcera, con un nivel de evidencia y recomendación 1A, para que hasta el momento es la única guía específica para el tratamiento de la úlcera venosa, que fue publicado en el año 2014. Han existido posteriormente varias publicaciones con niveles de evidencia parecidos que recomiendan que se use medias de alta compresión, escúchese, de 30 a 40 milímetros de mercurio. Estas otras dan un nivel de evidencia y recomendación 1A a los kits de medias. Jobs ofrece un kit de media en donde la media interna, la que va en contacto con la piel, es muy delicada, muy suave, porque está constituida de nylon, poliamida y seda. Y la externa, que es la que ayuda a conseguir los 35 milímetros de mercurio, específicamente está por nylon. Con nivel de evidencia y recomendación 1A, para acelerar el proceso de cicatrización, recomienda el Fórum Venoso Americano en el año 2019.
Esta es una guía práctica clínica de la Sociedad Española de Enfermería, en donde recomiendan que se debería de usar la compresión multicapa. Y también esta guía europea recomienda las vendas de compresión caminata, las vendas de compresión o el vendaje multicapa. Si esa es de su predilección, Jobs dispone de la media de alta compresión, que es 100% algodón, que se puede usar con el mismo objetivo terapéutico, que es acelerar el proceso de cicatrización de una úlcera, disminuyendo la inflamación, disminuyendo la hipertensión. Y cuando el paciente, después de una lucha, se logra conseguir que cicatrice la herida, pues lamentablemente siempre existe el riesgo de que ésta recidive. Y para la recidiva de una úlcera también se indica el método mecánico, la compresión alta para disminuir la recurrencia, con un nivel de evidencia y recomendación 2B, de acuerdo con la guía del Fórum Venoso Americano para el manejo de la úlcera venosa. Igualmente, esta guía, que es la guía americana, la flebología también indicó con un nivel de evidencia y recomendación 1A para evitar la recurrencia, y esta es la guía europea del Fórum Venoso con un nivel de evidencia y recomendación 1A para evitar la recurrencia, use compresión alta. Esta es de nuestras compañeras enfermeras, en donde recomiendan también esta guía, que se debe mantener la compresión. Se debe mantener la compresión en aquellos pacientes que ya cicatrizaron su herida, porque hay que evitar el riesgo de la recidiva. Existe mucha evidencia científica, hay publicaciones Cochrane tanto en tromboprofilaxis como en cuidado de la herida y su cicatrización usando compresión, y usando compresión alta versus no compresión, como se puede ver aquí, o versus compresión mediana. Se necesita usar, dependiendo de las circunstancias de la herida, considerando el tejido, la inflamación, la humedad, utilizar el método más adecuado, más compresión, y cuando la herida ya cicatrizó, indefinidamente utilizar la media elástica de alta compresión para evitar la recurrencia de la herida. No hay decisión sin compresión. No hay cicatrización sin compresión. Definitivamente se podría indicar que nuestro héroe en la presencia de una úlcera o en la cicatrización de una úlcera posterior a ella se necesita compresión. Pero no suele ser, lamentablemente, una indicación indefinida. Existen ciertas circunstancias en donde sea el vendaje multicapas o la media, lamentablemente no se van a ver estos resultados espectaculares. ¿En qué condiciones? Pues en obesidad mórbida, en pacientes que están muy limitados en su caminata, en una úlcera profunda de más de 2 centímetros o cuando no existe el movimiento libre del tobillo. Estos pacientes no van a evolucionar adecuadamente a pesar de todas las medidas, por lo tanto hay que usar mucho más interés en este tipo de pacientes, porque va a ser una carrera cuesta arriba con el objeto de precautelar y evitar la recurrencia o de que esta úlcera se cicatrice. También existen contraindicaciones. Recuerden que ahora estamos con 30 a 40 milímetros de mercurio. Es una compresión alta. Por lo tanto, se tiene que tener muy presente las contraindicaciones. Procesos infecciosos a nivel del tejido celular subcutáneo, insuficiencia cardíaca descompensada, edema pulmonar, infarto agudo del miocardio, hipertensión grave no controlada, insuficiencia renal no tratada, cáncer no diagnosticado ni tratado, podrían ser una de las tantas circunstancias en las que usted tiene que conocer y no indicar medias de alta compresión. Para terminar, podemos indicar categóricamente que las medias elásticas Jobs en las diferentes indicaciones producen un ajuste adecuado, se siente muy cómodo, brindan comodidad, tienen un material que permite que el pie se mantenga seco.
Cuando el paciente ya tiene una insuficiencia venosa crónica, disminuye el edema y sus síntomas. Cuando el paciente presenta edema, recuerde que también es una indicación. Cuando el paciente está en riesgo de presentar trombosis venosa profunda, pacientes COVID en casa con riesgo de enfermedad tromboembólica venosa media tromboprofiláctica, paciente hospitalizado con COVID moderado, que está hospitalizado y que está limitado en su movimiento, media tromboprofiláctica. Pacientes que lamentablemente ya llegan a nuestras instituciones hospitalarias con trombosis venosa profunda deben recibir media de alta compresión. Pacientes que veremos después o que podrían terminar teniendo antes de presentar COVID una úlcera venosa y lamentablemente ahora tienen COVID, deben mantenerse con compresión alta con el fin de evitar la recidiva. Esta ha sido mi presentación. Les agradezco mucho la oportunidad. No sé si tenemos preguntas. Muchísimas gracias, doctor Benalcázar. Sí, ya tenemos algunas preguntas, particularmente nos están pidiendo devolvernos a la diapositiva, tal vez la puede compartir nuevamente cuando se habla de las contraindicaciones absolutas para la terapia compresiva. Nos preguntan específicamente por qué está contraindicada en insuficiencia cardíaca congestiva y en artritis reumatoide. Ya, habíamos indicado inicialmente que existe una contraindicación, digamos, es una precaución. La precaución era en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca controlada, pero esa era una precaución. Una contraindicación es la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Generalmente estos pacientes tienen edema bilateral, generalmente estos pacientes tienen sobrecarga derecha, y si usted va a incrementar más esta sobrecarga, va a aumentar más el volumen, el retorno venoso y va a causar más sobrecarga derecha, esa es una de las indicaciones. La otra pregunta era en artritis reumatoidea, no la tengo como contraindicación, pero sí la tenía acá. Aquel paciente que tiene, sí, aquel paciente que tiene dificultad o tiene una anquilosis a nivel del tobillo. Recuerde que esto, la media, el sistema de compresión tiene dos tipos de trabajo. Tiene una presión cuando el paciente está en reposo y tiene otra presión cuando el paciente está trabajando. Nosotros necesitamos que algunos de estos pacientes deambulen, caminen, para que el efecto de compresión en trabajo sea eficaz. Estas vendas o estas medias tienen alta compresión, pero necesitamos como un estímulo adicional al uso de la compresión, la caminata. Si camina muy poco y la razón por que no camina es porque tiene una dificultad ortopédica a nivel del tobillo, esa podría ser una razón por la cual usted no va a ver los resultados que usted espera y que yo he conversado hoy y que ustedes han visto. Esta podría ser una razón por la que usted no termine de ver. Nos preguntan también a nivel de recomendación de medidas de compresión antitrombóticas, específicamente cómo seleccionar la altura a la que se debe indicar la media. O sea, si es a la pantorrilla, si es al muslo o si es completa, porque existen diferentes presentaciones. Sí, la media antitrombótica ideal es aquella que se va hacia el muslo. ¿Cómo prescribir? Pues hay que familiarizarse. Hay que familiarizarse con una determinada marca porque en el mercado, al menos en el mercado ecuatoriano, existen básicamente 3 tallas. Pero sabemos que eso, no todos los seres humanos somos estándares. Y por lo tanto, nosotros necesitamos para prescribir una media, medir la circunferencia de la pantorrilla, medir la circunferencia del muslo, medir la longitud del muslo. En sí no es una ciencia, pero sí es un proceso, porque usted tiene que prescribir una media adecuada a su paciente. No, la media no se va a adaptar al paciente, ¿sí? Es decir, usted tiene un paciente y este paciente tiene que recibir la media adecuada para él. No podemos y menos aún usar estándar
una media short para todos los pacientes pequeños, porque no todos los pacientes pequeños tenemos muslos largos o muslos delgados. Entonces es importante medir para saber exactamente el tipo de media que el paciente debe recibir. Doctor, también nos preguntan cuánto tiempo recomienda utilizar medidas de compresión para una clasificación de la CEAP C1 sin presencia de otras comorbilidades asociadas y durante cuántas horas al día utilizar las medidas de compresión en este tipo de paciente. Nancy, recordemos que los pacientes C1 pueden haber C1 asintomáticos, claro, y C1 sintomáticos. Sintomáticos. Si es que son asintomáticos, aquí se insistió y se hizo en la revisión bibliográfica presentada, ustedes vieron que con nivel de evidencia y recomendación 1A se recomienda a aquellos pacientes con insuficiencia venosa crónica, C1, varices pequeñas, telangiectasias, 20 a 30 milímetros de mercurio, pero aquel que tenga dolor, pesadez, cansancio. ¿Sí? Básicamente es eso. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Pues el tiempo muchas veces se utiliza como estrategia, empezar por poco tiempo, unas 4 o 6 horas, y luego prolongar durante todo el día. No es como la media antitrombótica, que ustedes vieron la indicación es día y noche. Esta es en el día y hay que retirar en la noche. Ok, también nos preguntan en pacientes que reciben heparinas que a pesar de una adecuada administración se presenta quismosis en los sitios de punción, ¿cómo se puede prevenir esto? Muy interesante. Bueno, una de las tantas, digamos, debilidades del producto es cuando uno termina indicando la tromboprofilaxis farmacológica en casa. Y como habíamos indicado, el tiempo mínimo era 7 días. Si está en casa y se administra la primera, porque generalmente son subcutáneas, ¿sí? Son subcutáneas y generalmente son en los flancos. Si el paciente a la primera administración presenta equimosis, es por falla técnica. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que el paciente va a recibir tromboprofilaxis extendida, que muchas veces estos pacientes necesitan, es decir, más de 7 días? Si a la primera punción termina habiendo una equimosis, ¿cuál es la estrategia? Pues ir rotando, no insistir siempre en el mismo lado, en el mismo flanco. Podríamos ir flanco izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, flanco derecho. Y si por cualquier razón, definitivamente, ya no podemos o no queremos porque tenemos equimosis bilateral, hay que buscar otro sitio en donde exista tejido celular subcutáneo. Y podría ser cualquier sitio. Podría ser los muslos, podrían ser los mismos brazos, donde haya tejidos. Pues eso es de considerar que la mayoría de pacientes vienen a nivel de los flancos. Ok. Nos preguntan también si un paciente ha presentado cicatrización de una úlcera, se recomienda medida de compresión para evitar recidivas entre 30 a 40 milímetros de mercurio y por cuánto tiempo se recomendaría. Pues ya, es importante, sí, muy buena pregunta. A ver, sí hemos centrado la conversación en el uso de la compresión. Y si se quiere de algún modo, para ajustarme a los 45 minutos, es prácticamente imposible indicar, pero voy a tratar de resumir, de que cuando usted ya logra la cicatrización de una herida, usted tiene que conocer en dónde está el sitio de la insuficiencia venosa. Porque de la tríada habíamos dicho, quitamos la hipertensión, quitamos la inflamación y esto, no sé, este tema no fue abordado. ¿Por qué no fue abordado? Porque para poder conseguir tratar la insuficiencia venosa se necesita en la mayoría de las veces cirugía. O ligadura de perforantes, o escleroterapia con espuma de perforantes, cirugía de varices. Y hay veces que también no se logra llegar a ese nivel porque el daño es profundo y no podemos colocar un stent y no podemos hacer cirugía abierta. En estas circunstancias, cuando no se ofrece cirugía, el tratamiento de la compresión es indefinido. Si es que usted lograra conseguir, porque hay específicamente una insuficiencia de la vena safena mayor, usted hace safenectomía o hace radiofrecuencia láser de esa safena. Luego de que ya se cicatrizó la herida y usted quitó el punto fuga, el punto de hipertensión,
¿Qué debería recibir este paciente? Este paciente ya tiene dermatitis ocre. Este paciente ya tiene eczema. Este paciente tiene síntomas de insuficiencia venosa. Ya no está en C6, bajó a C3 o bajó a C4. ¿Y qué necesitamos hacer con un paciente con C3, C4? Utilizar medias de 20 a 30 milímetros de mercurio. Es decir, dejó de usar alta compresión y bajó a recibir mediana compresión. Pero nunca deja de recibir compresión, porque ahora el paciente muy probablemente ya no tiene la úlcera, pero este paciente podría tener dolor, calambres, comezón, hinchazón, pesadez, cansancio. Y para tratamiento no farmacológico y eficaz, media de compresión de 20 a 30 milímetros de mercurio. Perfecto, doctor. Esas serían las preguntas que tenemos. Agradecerle su excelente participación. Siempre es un placer para Essity contar con un profesional como él es usted, de ese calibre, ¿verdad? Un speaker internacional que queremos muchísimo en la compañía. Agradecerle, doc, la ponencia y bueno, nos vemos en una próxima capacitación. Ha sido un gusto para mí. Creo que hemos hablado de evidencia científica. No solo es que hay mucha amistad de por medio, sino que me han permitido hacer una revisión bibliográfica. Si bien hay interés de por medio, todos los artículos están libres de revisar y de convencerme si no fue suficiente hoy la conversación y empezar a prescribir, teniendo en cuenta dos cosas, las precauciones y las contraindicaciones. Para las precauciones, observación, palpación de pulsos. Para las contraindicaciones, en pacientes añosos, fumadores crónicos, diabéticos, es preferible hacerlo en conjunto. No puede decidir una sola persona por el bienestar de un paciente, y menos en etapas COVID, porque hemos visto que afecta independientemente de la edad y de la condición médica o clínica. Inicialmente vimos muchos pacientes dañosos con múltiples comorbilidades, ahora estamos viendo muchos pacientes jóvenes aparentemente sanos que también están muriendo y dejando secuelas de por vida. Gracias a todo Essity, gracias Nancy, ha sido un gusto para mí también haber compartido con ustedes. Igualmente, buenas tardes, nos vemos en una próxima actividad de educación médica continua. Muy amable. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.